Esta historia es una obra de ficción inspirada en rumores y narrativas que circulan en el imaginario mediático. Cualquier semejanza con hechos reales es coincidencia. El rumor apareció sin aviso, como suelen hacerlo las historias que nadie quiere confirmar, pero que todos repiten en voz baja. Primero fue un comentario perdido en redes sociales, luego un vídeo sin firma, después una cadena de mensajes que crecía alimentada por el morbo y el miedo. El nombre de Ángela Aguilar comenzó a circular acompañado de una frase inquietante. Viene algo terrible. Nadie sabía exactamente qué significaba. Nadie tenía pruebas, pero el mensaje se repetía con insistencia, siempre unido a otro nombre, Casu. En el mundo del espectáculo, los rumores no son nuevos. Pero este tenía algo distinto. No hablaba de celos comunes ni de rivalidades musicales. Hablaba de brujos, de rituales ocultos, de fuerzas invisibles convocadas con una intención oscura. 3 brujos, decía el rumor. 3 figuras envueltas en sombras, contratadas para destruir. La palabra destruir no se usaba a la ligera. Casu estaba en su estudio cuando escuchó el murmullo por primera vez. No fue una advertencia directa, sino una sensación. Algo en el ambiente parecía cargado, denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado sin una razón aparente. Dejó de cantar y se quedó en silencio, con los auriculares colgando del cuello. ¿Todo bien?, preguntó alguien desde el otro lado del cristal. Ella asintió, pero no estaba segura. Desde hacía días, tenía una inquietud difícil de explicar. Sueños extraños, despertares bruscos en mitad de la noche. Una sensación persistente de estar siendo observada, no por personas, sino por algo que no sabía nombrar. Mientras tanto, en otro punto del mapa, Ángela Aguilar leía en su teléfono mensajes que no había pedido. Algunos eran de apoyo, otros, acusatorios, otros, directamente amenazantes. La palabra bruja aparecía una y otra vez, deformada por el odio y la fantasía colectiva. Esto se está saliendo de control, murmuró. Ángela no creía en brujería. O eso se decía a sí misma. Había crecido escuchando historias, leyendas familiares, advertencias antiguas que se contaban como tradición, no como verdad. Pero nunca había cruzado esa línea. Nunca, conscientemente. El problema de los rumores es que crean realidades paralelas. En una de ellas, Ángela era una joven artista atrapada en un torbellino mediático que no había elegido. En otra, era la protagonista de una conspiración oscura, capaz de recurrir a fuerzas prohibidas para proteger lo que sentía amenazado. Las redes no distinguían entre una y otra. Un vídeo comenzó a viralizarse esa misma noche. Imágenes borrosas, música inquietante, una voz distorsionada que decía: 3 brujos, 3 pactos, un solo objetivo. El nombre de Casu aparecía escrito en letras rojas. Luego, silencio. La frase, viene algo terrible, cerraba el clip. Casu lo vio sin sonido. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por creer en la brujería, sino por comprender el poder de la sugestión. Sabía que, a veces, el miedo era más peligroso que cualquier ritual. No le dé importancia, le dijeron. Es gente hablando por hablar. Pero el cuerpo no siempre escucha la razón. Ángela, por su parte, intentaba mantenerse al margen. No había publicado nada, no había respondido, pero el silencio también se interpreta. Y en ese vacío, otros hablaban por ella. En foros oscuros, se hablaba de encuentros secretos, de pagos en efectivo, de lugares alejados de la ciudad donde supuestamente se realizaban rituales antiguos. Nada comprobable, todo narrado con una seguridad inquietante. 3 brujos. Nadie podía decir quiénes eran, solo que existían en la historia. La noche avanzó y ambas mujeres, sin saberlo, compartían la misma sensación, una presión invisible que crecía. No era un hecho concreto, sino una expectativa, como si algo estuviera a punto de ocurrir simplemente porque demasiadas personas lo esperaban. Casu apagó su teléfono y cerró los ojos. Intentó concentrarse en su respiración. Recordó quién era, lo que había construido, la fuerza que la había llevado hasta ahí. No iba a permitir que un rumor la quebrara. Ángela hizo lo mismo desde su habitación. Se sentó en la cama, dejando el móvil a un lado. Pensó en lo absurdo de todo, en cómo una narrativa ajena podía devorarte sin que tuvieras derecho a defenderte.
Pero incluso mientras intentaba convencerse de que no pasaba nada, una pregunta incómoda se abría paso en su mente. ¿Y si los rumores, aunque falsos, ya habían puesto algo en marcha? Porque hay historias que, aunque no sean reales, producen consecuencias reales. Y hay miedos que, cuando se comparten, adquieren vida propia. Esa noche, mientras las redes seguían repitiendo la misma frase como un eco sin origen, nadie sabía qué era lo terrible que supuestamente venía. Pero todos sentían que algo había cambiado. El rumor ya no podía detenerse. Y cuando una historia oscura comienza a caminar sola, lo más peligroso no es la brujería, sino la creencia. El rumor no se quedó quieto. Como toda historia oscura bien construida, necesitaba rostros, necesitaba detalles. Y así fue como aparecieron los 3 nombres. Nadie supo quién los pronunció primero, pero una vez dichos, comenzaron a repetirse con una insistencia casi ritual. No eran nombres famosos, no pertenecían al mundo del espectáculo ni aparecían en registros oficiales. Eran apodos, identidades borrosas, figuras envueltas en una neblina de relatos contradictorios. El norteño, la mujer del río, el tercero, así los llamaban. Según la narrativa que se expandía en foros y mensajes privados, esos 3 brujos no trabajaban juntos habitualmente. Solo coincidían cuando el encargo era especial. Nadie sabía qué significaba eso exactamente, pero la palabra bastaba para inquietar. Dicen que cuando los 3 aceptan, no hay vuelta atrás, escribió alguien desde una cuenta anónima. La historia empezó a adquirir estructura. Demasiada. Kazu comenzó a notar cambios que no podía explicar con lógica. No eran grandes acontecimientos, sino pequeñas fisuras en la rutina. Micrófonos que fallaban sin razón, dolores de cabeza repentinos, una sensación persistente de cansancio incluso después de descansar. Nada grave, nada médico, pero lo suficiente para incomodarla. Ese estrés. Se repetía. Solo estrés. Aún así, algo en su interior no estaba en calma. Una noche soñó con agua oscura, con una corriente lenta que la arrastraba sin violencia, pero sin posibilidad de resistirse. Al despertar, tenía el corazón acelerado y la sensación de que alguien había pronunciado su nombre en voz baja. Mientras tanto, Ángela Aguilar intentaba mantenerse firme frente a una tormenta que parecía no tener centro. Cada vez que abría el teléfono, encontraba nuevas teorías. Algunas la describían como una manipuladora fría, otras, como una víctima de fuerzas que ya no podía controlar. Ninguna la mostraba como una persona real. No puedes desmentir una fantasía, le dijo alguien cercano. Cuanto más hablas, más crece. Ángela sabía que era cierto, pero el silencio empezaba a pesarle como una culpa que no le pertenecía. Se preguntaba en qué punto su nombre se había convertido en el eje de una historia tan extrema. No había hecho nada, o al menos, nada que justificara aquello. Y, sin embargo, los rumores insistían. Decían que los pagos habían sido hechos en efectivo. Que no había contratos ni pruebas. Que todo se movía en un plano donde la ley no tenía alcance. Decían que los brujos trabajaban con objetos personales. Prendas, fotografías, palabras escritas a mano. Decían demasiadas cosas. En uno de los mensajes más compartidos, alguien afirmaba, no es contra su carrera. Es contra su energía. Esa frase inquietó a muchos, porque no hablaba de éxito ni de fama, hablaba de algo más íntimo, más indefinido, algo que no se puede medir ni proteger fácilmente. Kazu empezó a evitar leer comentarios, pero era imposible escapar del todo. Incluso personas bien intencionadas le enviaban advertencias. Cuídate. No te expongas. Dicen que viene algo terrible. Ella respondía con emojis, con agradecimientos breves. No quería alimentar la narrativa, pero por dentro, una duda comenzaba a formarse, silenciosa y persistente. ¿Y si el miedo colectivo estaba generando algo real? Ángela, por su parte, comenzó a tener la sensación de estar rodeada por una sombra que no podía tocar. No creía en los brujos, pero sí creía en el daño que una historia podía causar cuando se repetía sin descanso. Sabía que su imagen estaba siendo deformada, y lo más inquietante era no saber cómo detenerlo. Una madrugada, despertó con una frase resonando en su cabeza, como si la hubiera escuchado en sueños. 3 pactos no se rompen.
se incorporó de golpe, respirando agitadamente. Miró a su alrededor. Todo estaba en calma, nada fuera de lugar, y aún así, no pudo volver a dormir. Al día siguiente, una nueva publicación apareció. Un texto largo, bien escrito, que detallaba con precisión casi literaria cómo funcionaban supuestamente los rituales de los 3 brujos. Describía velas, símbolos, horarios exactos. Demasiado elaborado para ser improvisado. Muchos lo tomaron como ficción, otros, como advertencia. Lo peligroso no era que fuera cierto o falso. Lo peligroso era que la historia ya tenía lógica interna. Y cuando una narrativa es coherente, empieza a imponerse. Kazu decidió hablar con alguien de confianza. No para confirmar nada, sino para decirlo en voz alta y quitarle poder. Siento que hay una tensión rara, confesó, como si todo estuviera cargado. Es la presión, le respondieron. Nada más. Quizá era verdad, pero esa noche, al apagar la luz, volvió a sentir esa presencia indefinible. No una amenaza clara, sino una expectativa, como si algo estuviera esperando el momento adecuado. Ángela, desde su lado, sintió algo similar. No miedo, más bien una sensación de punto de no retorno. Como si, aunque no hubiera hecho nada, la historia ya la hubiera elegido como villana. Los 3 nombres seguían circulando. Los foros se multiplicaban, las teorías se refinaban, y la frase final se repetía como un mantra oscuro. Viene algo terrible. Nadie sabía qué, nadie sabía cuándo, pero la sombra ya estaba instalada. Y en ese espacio incierto, donde el rumor se confunde con la realidad, lo terrible no siempre es lo que ocurre, sino lo que todos esperan que ocurra.